El shock séptico es una patología que involucra la hipoxia tisular y celular. Esto quiere decir que va a haber una disminución del oxígeno y un aumento del consumo. ¿Cómo se va a evidenciar la hipoxia? Va a ser a través de una encefalopatía, de la falla renal o un trastorno de conciencia. El examen de laboratorio que me va a poder observar el estado del metabolismo anaeróbico se realiza a través del lactato o ácido láctico, el cual va a estar elevado. Existen 4 tipos de shock séptico: distributivo, hipovolémico, que es el más frecuente, cardiogénico y obstructivo. El distributivo puede dividirse en séptico, que es vasodilatador, o no séptico, como por ejemplo el anafiláctico. El shock hipovolémico es el más frecuente, se divide en hemorrágico y no hemorrágico. El shock cardiogénico se caracteriza por ser cardiomiopático, arritmogénico, mecánico. Finalmente, el obstructivo puede ser vascular pulmonar o mecánico. Para el diagnóstico se utiliza el Quick-SOFA o el SOFA. En el caso de Quick-SOFA se va a tener en cuenta la frecuencia respiratoria, la escala de Glasgow y la presión arterial sistólica, el cual tiene que tener un puntaje mayor o igual a 2 puntos. Y en el caso del SOFA se va a tomar en cuenta la presión de oxígeno sobre el FiO2, la escala de Glasgow, la presión arterial media, dosis y tipo de vasopresor, creatinina sérica y gasto urinario, bilirrubinas totales y recuento plaquetario, siendo positivo, siendo mayor o igual a 2 puntos. Existen cuestionamientos de acuerdo a estas escalas, porque, por ejemplo, el Quick-SOFA podría haber un sobrediagnóstico, ¿no? ¿Cuál va a ser la primera indicación para el tratamiento? La primera indicación siempre va a ser la fluidoterapia, que es la primera medida. Se debe dar cristaloides, que son soluciones líquidas con contenido variable de electrolitos. En este caso, el lactato de Ringer es la primera opción de la que las guías sugieren, que podría ser la mejor. Esta solución contiene una solución cristaloide balanceada con sodio, cloro y otros componentes. Otra opción es el suero salino isotónico, ¿no?, que es cloruro de sodio al 0.9%, que es la segunda opción. Esto se da para la atención inicial en sepsis. ¿Cuánto es la cantidad que debo pasar? 30 mililitros por kilogramo. Por ejemplo, si tengo un paciente que pesa 70 kilos, debo pasar 2100 mililitros. Lo debo pasar en bolos de 500 mililitros cada 15 minutos, después reevaluar hasta pasar los 2.1 litros. Estos 2.1 litros deben ser pasados en las primeras 2 horas. Es importante tener en cuenta que en la fluidoterapia se debe infundir fluidos endovenosos en la primera hora. El cloruro de sodio o suero salino tiene 308 de osmolaridad, va a ser una solución isotónica. El lactato de Ringer tiene una composición más variada, el cual va a contener diferentes componentes como sodio, cloro, potasio, lactato. Su osmolaridad va a ser de 277. La razón por la que se prefiere el lactato de Ringer es porque es más parecido al fisiológico, ya que el fisiológico va a tener una osmolaridad normal de 275 a 290 milimoles por kilogramo de agua. Además, las guías la prefieren al lactato de Ringer por su composición, pero sobre todo por tener menos cantidad de cloro y ser más fisiológico. Otra posibilidad va a ser la dextrosa, que tiene una osmolaridad similar a la del plasma, 278, y va a depender de la glucosa, ya que la glucosa es rápidamente usada por la célula y se va a desaparecer. Al desaparecer queda 0 de osmolaridad, siendo hipotónica como el agua pura. Esta se diluye el sodio y va a causar como consecuencia de la dilución del agua al infundir el agua pura una hiponatremia dilucional. Esto quiere decir que va a ocasionar un edema cerebral. Existen 3 soluciones cristaloides balanceadas, que es el lactato de Ringer, el Hartmann y el Plasma Light. Estas 3 se van a usar en reanimación, fluidoterapia de resucitación, shock hipovolémico, hemorragia digestiva alta y diarrea severa.
teniendo en cuenta que se tiene que pasar 30 mililitros por kilogramo en la primera hora. En caso no haya una buena respuesta del volumen, al volumen inicial, se deben pasar bolos de 5.000 cada 15 minutos. Y si no hay buena respuesta, ¿cuál podría ser el diagnóstico? Podría hablarse de un shock cardiogénico, séptico o una falla suprarrenal. Entonces, si las soluciones cristaloides balanceadas no dan efecto, ¿qué se le tiene que dar? Se van a usar vasopresores. Entonces, por ejemplo, vamos a observar a un paciente séptico con hipotensión que no responde a la fluidoterapia y expresión de anaerobios. Estamos hablando de un paciente con shock séptico, ¿no? Los vasopresores tienen la función de ser vasoconstrictores. El primero, el más importante, va a ser la noradrenalina. Los vasoconstrictores nos van a permitir el tratamiento de pacientes con shock séptico y esto va a ayudar a mejorar la perfusión periférica. En el caso de la noradrenalina, la dosis inicial va a ser baja y se va a aumentar progresivamente. Si la presión arterial media va a estar disminuida, el lactato sérico va a estar elevado. Y luego de una hora no hay respuesta, hablamos de un shock séptico refractario. En el caso de shock séptico refractario se debe agregar vasopresina o adrenalina. Tomar en cuenta que no se debe dar dopamina ni felinefrina porque van a ser arritmogénicos. Los adrenoreceptores, el alfa-1, va a tener una función vasoconstrictora, aumenta la presión arterial, aumenta la resistencia, mejora la perfusión, es decir, el oxígeno tisular, y esto va a ser preferible para el shock vasodilatador. Los beta-1 van a ser inotropo y cronotropo positivo. Esto va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Los beta-1 van a ser ideales para el shock cardiogénico. En el caso de los beta-2, van a ser vasodilatadores porque van a disminuir la resistencia. Hay que tener en cuenta, se debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay fármacos que tienen más efecto de beta-2 y esto hace que baje la presión al inicio y empeore el paciente. Es decir, mucho efecto de los beta-2 va a hacer que la presión arterial se disminuya. La norepinefrina tiene buen efecto alfa-1. Esto quiere decir que va a mejorar la perfusión por su buen efecto vasoconstrictor y va a aumentar la resistencia vascular periférica. También tiene buen efecto beta-1, el cual aumenta el gasto cardíaco, va a ser cronotrópico y inotrópico positivo. Se debe dar en ampollas de 4 miligramos, colocar 2 ampollas de 4 miligramos, en total van a ser 8 miligramos en una bomba de infusión más 100 mililitros de Volutrol. La velocidad va a ser de 5 mililitros por hora. Se sube dosis monitorizando la presión arterial media. Luego de una hora de dosis crecientes en el paciente, empiezo con 0.05 hasta llegar a 0.15 y luego de una hora, si no hay respuesta, si no hay una buena respuesta, se diagnostica shock séptico refractario. Para este punto se debe agregar adrenalina o vasopresina. La epinefrina o adrenalina tiene buen efecto alfa-1 y beta-1, pero principalmente beta-1. En el caso de los alfa-1 va a tener una función vasoconstrictora y en el caso del beta-2 aumenta la frecuencia cardíaca teniendo en cuenta que es arritmogénico. Puede causar arritmias cardíacas y aumentar la frecuencia cardíaca. Es el vasopresor de elección. Idealmente se da en vía central, pero si no hay, se le da por vía periférica hasta que se pueda dar por vía central. La dobutamina no tiene efecto alfa-1, no es vasoconstrictor, solo tiene efecto beta-1 y beta-2. En beta-1 va a tener
un efecto inotrópico, aumenta el gasto cardíaco, y en beta 2 va a ser vasodilatador y disminuye la resistencia vascular periférica. En pacientes con shock cardiogénico no conviene porque como está chocado, va a vasodilatar más. En pacientes con shock cardiogénico, primero le voy a dar norepinefrina para mejorar la presión, ya que es vasoconstrictor, y casi inmediatamente después le daría la dobutamina por su efecto inotrópico positivo, es decir, vasodilatador. La dopamina no se suele usar mucho, pero en altas dosis va a tener un efecto vasoconstrictor muy usado para shock séptico. Sin embargo, la dopamina ya no se va a usar por su efecto arritmogénico. Entonces, idealmente para shock séptico el tratamiento va a ser norepinefrina o epinefrina. La vasopresina se considera si la presión arterial media no se eleva a pesar de dosis crecientes de norepinefrina. El manejo del shock séptico se realiza en la primera hora de atención. El diagnóstico y el laboratorio se debe realizar en la primera hora. El diagnóstico de sepsis se va a hacer de acuerdo al criterio de Quist-SOFA o SOFA, y en el laboratorio tenemos que evaluar el hemocultivo, los reactantes de fase aguda. En este caso va a abarcar el PCR para seguimiento, ejemplo, con un paciente con un PCR de 150, con la antibioticoterapia debería disminuir al pasar los días. Considerar también la procalcitonina, el cual más de 0.5 de diferencia va a poder diagnosticar si es un cuadro bacteriano o viral. Si se encuentra más de 0.5, es muy probable que sea un cuadro bacteriano. Un hemograma también es imprescindible, en el cual si la hemoglobina está menos de 7, se debe transfundir, ¿no? Se considera como una anemia severa, y considerar también la función renal con la uricreatinina. Importante tener en cuenta la atención del shock séptico, ya que a más tiempo, mayor mortalidad del paciente. La fluidoterapia también se debe dar en la primera hora. Si no hay respuesta en la primera hora, se considera shock séptico. Los cultivos y los antibióticos se realizan en la primera hora. Idealmente se tienen que realizar 2 hemocultivos, uno antes de la antibioticoterapia y otro con la primera dosis de antibiótico. En caso demore, se debe iniciar antibioticoterapia según el foco de infección, de acuerdo al espectro. Por ejemplo, en una ITU normal, que es una E. coli, siempre van a ser gram negativos, se le puede dar ceftriaxona y se revalúa. Antibióticos gram negativos de amplio espectro va a ser el carbapenem, entre ellos va a estar el imipenem, meropenem. Por ejemplo, es ideal para tratamiento de shock séptico. En el caso de cultivos sensibles a ceftriaxona, se debe dar solo ceftriaxona. La medicación vasoactiva también se debe dar en la primera hora. En caso no haya respuesta, uso de noradrenalina. Otra condición importante para el manejo del shock séptico va a ser el control de la fuente. Es decir, se va a eliminar cualquier fuente de infección. Por ejemplo, en caso de una apendicitis, una peritonitis o una fascitis necrotizante. Los corticoides se deben dar en shock séptico refractario. Luego de 1 hora de fluidoterapia más vasopresores sin respuesta, lo ideal es dar corticoides. ¿Por qué? Porque para este punto es muy probable que ya tenga una insuficiencia suprarrenal relativa debido a una cantidad insuficiente de cortisol ante el estrés, ¿no? Ya que el cortisol es una hormona del estrés. Y esto va a generar una pobre respuesta a los vasopresores. En este caso, el corticoide que se tiene que tener en la prescripción va a ser la hidrocortisona, 100 miligramos cada 12 o 8 horas. Los hemoderivados se debe transfundir paquetes globulares cuando la hemoglobina va a ser menos de 7. Entonces lo ideal es mantener una hemoglobina más de 7 en cualquier paciente y más de 10 en pacientes con una afección cardiopulmonar. Tener en cuenta la ventilación mecánica y el control de glicemia. El objetivo de hospitalización en la glicemia va a ser menos de 180 miligramos por decilitro. Se le debe dar una bomba de infusión de insulina en un paciente con sepsis más trastorno de conciencia en NPO
más hiperglucemia. Además, tener en cuenta la terapia de reemplazo renal en caso sea necesario. Realizar profilaxis de úlceras de estrés, tromboprofilaxis y nutrición. En general, los objetivos en las primeras 6 horas va a ser que tenga una presión arterial media más de 65 milímetros de mercurio, una diuresis mayor o igual a 0.5 mililitros por kilogramo por hora, y estos 2 puntos se van a lograr a través de una fluidoterapia adecuada con un antibiótico iniciado en la primera hora, con dosis crecientes de vasopresores, con la agregación de adrenalina o vasopresina, en el caso de shock séptico refractario, y el uso de corticoides. También se debe tener una presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno venosa central de un 70% o una saturación de oxígeno venoso mixta del 65%. Eso ha sido todo por el video de hoy. No se olviden darle clic a la campanita y suscribirse para nuevos videos.